Hoy vamos a ver bioquímica clínica, que se correspondería a la ABO número 9, y vamos a hablar de la aproximación diagnóstica a las enfermedades renales. Tenemos que plantearnos objetivos, como es conocer los principales requisitos para la preparación del paciente, la realización de la extracción, el acondicionamiento y el envío de las muestras al laboratorio. Tenemos que conocer las posibilidades que ofrece el laboratorio para la aproximación diagnóstica de patologías del aparato urinario. También es importante conocer los fundamentos necesarios para la correcta interpretación de un informe de laboratorio en pacientes con patologías del aparato urinario e interrelacionar los hallazgos de laboratorio con patologías del aparato urinario o extraurinario. En cuanto a la toma de muestras, ya vieron en la ABO 1 las distintas venas utilizadas para la toma de muestra. Siempre es importante recordar al dueño la importancia del ayuno, que debe hacerse de 12 horas para poder evitar muestras lipémicas, como después vamos a ver más adelante. En cuanto a los materiales de extracción, usamos jeringas que van de 3, 5 a 10 mililitros, de acuerdo a la especie que le vayamos a extraer sangre. En el caso de los felinos y de los equinos es más fácil extraer de la vena yugular. Y en el caso del canino también tenemos, por ejemplo, una vena periférica como es la vena cefálica. Debemos recordar los componentes de la sangre, que va a estar constituido por el paquete celular con una fase sólida en donde vamos a encontrar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y una fase líquida correspondiente al plasma, donde vamos a medir agua, iones, sales, gases, enzimas y hormonas. Para las muestras de bioquímica tenemos que tener en cuenta qué tubos vamos a utilizar. Ustedes ya vieron en las aguas anteriores que para el caso de hematología usábamos los tubos Conecta y en el caso de coagulograma usábamos los tubos de citrato de sodio. En este caso son tubos que no se usan con ningún tipo de anticoagulante. Hay algunas excepciones donde vienen algunos tubos con unas piedritas de silicona que permiten la facilidad para separar más rápido el suero. O tenemos tubos de heparina de litio que no se usan debido a que son muy caros. Para el caso de la glucosa se usan tubos con fluoruro de potasio más Hecta. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros enviamos esta muestra inmediatamente al laboratorio, podemos procesar la muestra, ahora vamos a ver cómo se separa, y hacer de esa misma muestra la medición de glucosa. Pero si nosotros sacamos la muestra de un día para el otro y la llevamos al laboratorio, tenemos que tener en cuenta que esa glucosa se va consumiendo en ese tubo de suero. Por ende, su medición no va a ser fidedigna. Esos tubos con fluoruro de potasio más Hecta, cuando los centrifugamos, lo que vamos a obtener es plasma. Ustedes recuerden siempre entonces que todos los tubos que contienen anticoagulante, como son los de heparina de litio, que sirve para bioquímica, el tubo para hemograma que contiene Hecta, el tubo con citrato para coagulograma y el tubo con fluoruro de potasio más Hecta, que sirve para obtener glucosa, cada vez que los centrifugamos vamos a obtener plasma. El plasma contiene fibrinógeno. ¿Cuál es la diferencia con el suero? Que el suero, al generarse la formación de un coágulo, ahí queda retenido el fibrinógeno. Por ende, el suero carece de fibrinógeno. Esto es muy importante que ustedes recuerden y no se confundan, en donde el plasma lo vamos a obtener a partir de las muestras que contienen anticoagulante y el suero lo vamos a obtener de aquellas muestras que carecen de anticoagulante. Una vez que las muestras llegan al laboratorio, lo que vamos a hacerlo es ingresarlas, las vamos a rotular y las vamos a colocar en el baño térmico aproximadamente unos 15 minutos para que se produzca la retracción del coágulo. Luego, pasados esos 15 minutos en el baño térmico, el cual está a unos 37 grados centígrados, vamos con una aguja montada, lo que vamos a hacer es separar ese coágulo que puede estar adherido a las paredes del tubo para poder obtener con más facilidad el suero. Luego que hicimos eso, vamos a colocar los tubos en una macrocentrífuga
en forma enfrentada por unos 10 minutos a 3.500 revoluciones por minuto. Una vez que pasaron esos 10 minutos en la macrocentrífuga, vamos a sacar los tubos de la misma y vamos a observar la característica de ese suero. En el caso del equino y el rumiante, es normal una tonalidad intensa, color amarillo, y eso se corresponde a la dieta que tienen rica en beta-carotenos. En el caso de los felinos y los caninos, sería una condición patológica, ese color amarillo intenso, que recibe el nombre de ictericia. Una vez que hicimos esta observación de la calidad del suero, lo que vamos a hacer es separarlos con una micropipeta y los vamos a colocar en tubos de Eppendorf. Esos tubos los podemos utilizar inmediatamente y en el caso de no utilizarlos, lo que vamos a hacer es colocarlos en el freezer. Cuando luego los vayamos a utilizar más tarde y estuvieron colocados en el freezer, lo que vamos a hacer es colocarlos en el baño térmico. Una vez que obtenemos el suero, debemos ver cómo es la característica del mismo. Por lo general debe ser lípido, pero podemos llegar a tener interferencias que pueden alterar la medición de nuestras pruebas de bioquímica, como es la hemólisis o la lipemia. En el caso de la hemólisis lo vamos a ver un color rojizo, que varía de acuerdo a la intensidad, y eso se debe a la liberación de hemoglobina debido a una ruptura de la membrana celular de los glóbulos rojos. Esa hemólisis puede ser de causa exógena, por un error preanalítico, como ya vieron en las SABOS anteriores, que podía darse por una obtención muy violenta de la muestra de sangre, o una vez que obtuvimos la muestra de sangre, la colocamos con la aguja en el tubo y eso puede generar también hemólisis, o en el caso de que usemos un tubo con heparina de litio, en el momento que colocamos la muestra de sangre y homogeneizamos, también lo hacemos en forma muy abrupta. O puede ser endógena, como causa patológica tenemos una anemia hemolítica intravascular, en donde la ruptura del glóbulo rojo se genera dentro del vaso sanguíneo. La otra causa de interferencia puede ser lipemia, en este caso vamos a ver un suero color blanco, eso puede darse por una hiperlipidemia fisiológica como es un mal ayuno. Los ayunos siempre nosotros recomendamos de 12 horas. En ese caso interfiere en las muestras de laboratorio, por ende no se puede analizar. También podemos tener una hiperlipidemia patológica, por ejemplo hay una raza de perros que es el Schnauzer Mini, en donde ellos suelen por lo general tener un aumento de lípidos en sangre. En ese caso la lipemia se va a dar por un aumento de triglicéridos presentes en ese suero en la forma de lipoproteínas. Después lo van a ver con mejor detalle en la bioquímica 2. La mayoría son kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad. En cuanto a las metodologías analíticas en bioquímica clínica, los métodos más usados es el colorimétrico y la cinética, que vamos a ver en un rato, y la quimioluminiscencia se usa para determinación de hormonas como por ejemplo tiroides o hormonas sexuales como estrógeno o progesterona. En cuanto a los métodos utilizados más habitualmente en bioquímica para los análisis clínicos, vamos a ver que nosotros les vamos a mostrar unos videos donde van a poder observar dos analizadores bioquímicos. Uno es un autoanalizador, que sería el de la izquierda, en donde uno ya coloca la muestra, el suero, y los reactivos están adentro ya de este analizador y se hace toda la reacción adentro de este aparato. En el caso de esto es un analizador semiautomático, en realidad se va pasando las muestras, ya sean colorimétricas o cinéticas, en forma individual. Muchas veces esto sería para laboratorios que reciben poca cantidad de muestras. En cuanto al método colorimétrico, lo que tenemos que tener en cuenta es una reacción que empieza y que termina, por eso se conoce con el nombre de punto final.
Va a constar de una incubación, ya sea a temperatura ambiente o a baño María a 37 grados centígrados, y es una reacción que se inicia y cuando pasa el tiempo de esa incubación se va a leer la reacción. Por eso se habla de punto final. En cambio, la cinética lo que va a hacer es medir la velocidad de la reacción enzimática. Entonces es una enzima que actúa sobre un sustrato. Se usa mucho, por ejemplo, para las transaminasas, como en el caso de las enzimas hepáticas. Y en el caso de, para nosotros, en este caso que vamos a ver la parte renal, se utilizaría para medir la creatinina. Solo que la creatinina por ahí confunde un poquito porque el reactivo que se utiliza, que es ácido pícrico, es color amarillo, ¿sí? Por lo general estas reacciones no tienen ningún tipo de color. Por lo general, como para entender un poquito, este aparato mide las longitudes de onda en 3 tiempos, saca un delta y de ese delta saca un cálculo que es por un factor que ya está en el reactivo puesto. Siempre esto se hace a baño María a 37 grados centígrados y la reacción termina con cada paciente dentro del aparato.